Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos el día de hoy a esta nueva clase. Hoy está un poco nublado el día, está haciendo un poco de frío, pero eso no nos impide que comencemos nuestra clase el día de hoy. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver la clase número, ya les digo qué número nos toca de clase, la clase número 6, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, ya que algunos grupos proselitistas y algunas personas niegan que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías, es el Cristo. De hecho, yo he escuchado a algunas personas, inclusive católicas, que dicen que nuestro Señor Jesucristo fue un líder que movía masas nada más, un líder popular. Otros dicen que fue un gran revolucionario, otros dicen que fue un gran idealista, en fin, muchas personas tienen su forma de pensar en cuanto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y esto es porque desconocen totalmente las Escrituras o nunca las han leído, y solamente repiten como periquitos lo que han escuchado por ahí. Y también hay alguna secta religiosa que niega la divinidad de Jesús, y esta secta pues hace su Biblia, y pues ahí ellos manipulan los relatos de los apóstoles. Bien, mis queridos hermanos, antes de continuar con nuestra enseñanza el día de hoy, vamos a rezar nuestra oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé entendimiento y podamos asimilar esta clase pues como debe de ser, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues bienvenidos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a entrar de lleno a esta clase del día de hoy, que es Jesucristo Dios y hombre verdadero. Bien, vamos a poner nuestra diapositiva. Bien, Jesucristo Dios y hombre verdadero. Ya tú, querido hermano, que llevas esta secuencia de esta formación en base a estos videos, pues es nuestra clase número 6. Estamos llegando a la mitad de este primer módulo. Te recuerdo que son 4 módulos de formación cristiana católica. Bien, estamos llegando apenas a la primera mitad de este primer módulo. Bien, vamos a comenzar sin más preámbulo a esta enseñanza del día de hoy, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bien, este discipulado se llama ¿Cómo ser un buen cristiano? Y la finalidad, el tema de hoy es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es nuestro tema del día de hoy en esta clase número 6. En este discipulado reafirmaremos las creencias básicas de la fe cristiana católica con la única finalidad de dar un fundamento sólido para el recristianizado. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Cristo o Jesucristo. Viene la primera carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Así es, mis queridos hermanos, ¿por qué recristianizar? Porque ya todos estamos evangelizados, ya en algún momento todos recibimos o nos predicaron la buena nueva, la palabra del Señor. Entonces ahorita, como a mucha gente se le está olvidando quién es Jesucristo y qué es lo que quiere nuestro Señor de nosotros, pues para eso son estas clases de formación integral para ser un buen cristiano. Bien, vamos a continuar adelante con nuestro curso el día de hoy. ¿Quién es Jesucristo? Como les comentaba al inicio de esta clase, hay mucha gente que tiene su manera muy propia de pensar quién es nuestro Señor Jesucristo.
Bien, aquí pues vamos a reafirmar nosotros esa creencia y vamos a demostrar con textos bíblicos que Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. El objetivo de esta lección es conocer la vida e identidad divina de Jesucristo a través de las Escrituras, como ya les habíamos comentado algún principio. ¿Quién dice la gente que soy? Es la pregunta que le hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 13, 17, dice así: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es, mis queridos hermanos, hasta la fecha hoy, como lo comentaba yo al inicio de este video, mucha gente todavía se sigue cuestionando, pues, ¿quién es Jesucristo, no? Y dan testimonios falsos, como estamos viendo aquí en el Evangelio de San Mateo. Unos decían que el profeta Juan, que había reencarnado, otros que era Elías, otros que Jeremías. En fin, la gente divagaba quién era Jesucristo, porque todavía no lo conocían realmente quién era. Y así pasa en esta época, en estos tiempos. Hay gente que todavía se sigue preguntando quién es Jesucristo. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase. La vida de Jesús. Los 4 evangelistas relatan la vida de Jesús. San Mateo, ex recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. San Marcos, joven seguidor de Jesús, que fue discípulo de el apóstol Pedro. Y San Lucas, doctor e historiador, él entrevistó a María, a los apóstoles y otros testigos oculares. He aquí que su evangelio de San Lucas se basó en base a investigaciones que él realizó. Pero San Juan, discípulo consentido de Jesús. El apóstol San Juan anduvo pues todo el tiempo desde un principio con nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan da más a detalle algunas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo y que otros evangelistas pues como que no se acordaron o no lo tomaron en cuenta o nadie se los comentó. Por eso Juan el apóstol Juan, él sí como que detalla algunas cosas de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Bien, continuamos con nuestra clase. Evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque son parecidos en su estilo cronológico. ¿Y qué quiere decir sinópticos? De manera clara, rápida y resumida. El Evangelio de Juan es diferente a los otros 3. Habla más de la naturaleza divina de Jesús e incluye enseñanzas que no aparecen en los evangelios anteriores. ¿Cómo era el Mesías que esperaba la gente de aquellos tiempos? Sí, porque recordemos, mis queridos hermanos, que los que hemos leído ya un poco la Biblia, en aquellos tiempos esperaban un rey, un conquistador, alguien que viniera a derrotar a los romanos, a los que en ese momento habían invadido toda esa zona de Tierra Santa. Entonces eso es lo que esperaba la gente, esperaba un libertador, pero un libertador terrenal. Y vamos aquí a ver en esta clase qué tipo de libertador nos llegó aquí a la tierra. ¿Cómo era el Mesías que esperaba la gente de aquellos tiempos? Un líder victorioso. Por muchos siglos el pueblo de Israel esperaba el cumplimiento de las profecías, un gran Mesías para salvarlos. A lo largo de los siglos, Dios a través de los profetas había prometido que vendría un rey, como David, para conquistar a los enemigos de Dios y establecer su reino aquí en la tierra.
Sería el rey del mundo entero, estableciendo un mundo de paz, gloria y gozo. En aquella época los romanos dominaban sobre Israel, así que los judíos esperaban un salvador político para liberarlos del dominio esclavizador de los romanos. Pero, ¿quién hubiera esperado a un Mesías como Jesús? Pues nadie esperaba, y menos los judíos esperaban así un Jesús que vendría a hacer milagros y que nos prometiera un reino celestial, un reino terrenal. Por eso hasta la fecha nuestros hermanos judíos todavía no creen que Jesús haya sido el Mesías que ya fue enviado a la tierra. Por eso hasta la fecha están esperando un Mesías. Y lo malo es que pues les va a llegar un falso Mesías. Eso también está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar adelante con nuestra clase. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Los judíos esperaban un líder conquistador. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Isaías 9, del versículo 6 al 7, dice: Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo. Por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé, Sebaot, hará eso. Una palabra ha proferido el Señor en Jacob y ha caído en Israel. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Jesús sorprendió a todo el mundo. Vamos a ver cómo lo sorprendió. Pero un pesebre, porque nació en un pesebre. Un carpintero, porque lejos de ser ese gran luchador que esperaban los judíos, pues era un humilde carpintero. Un hombre pobre y humilde, un amigo de prostitutas y ladrones, después una crucifixión terrible y de muerte. Nadie esperaba que antes de la gloria viniera el padecimiento. Antes del trono, una cruz. Nadie, absolutamente nadie esperaba que alguien como Jesús fuera el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador de Israel. Nadie, como ven mis queridos hermanos, era pues una falsa imagen que se habían formado nuestros hermanos los judíos de ese Mesías que ellos esperaban. Pero nació en un pesebre. Ellos esperaban que naciera en un palacio real, de esos palacios grandotes, llenos de riquezas, de lujos, pero no. Jesucristo decidió nacer en un humilde pesebre allá en Jerusalén, que vimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ahí viene el nacimiento de Jesucristo. Bien, vamos a continuar adelante, mis queridos hermanos. ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Yo creo que tú, mi querido hermano, pues ya sabes qué significa el nombre de Jesucristo, pero lo vamos a poner aquí en pantalla para todos aquellos que están viendo este video y no saben qué significa la palabra Jesús o Cristo, o qué significa la palabra Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí unos detalles así, pues de una manera muy concreta. No nos vamos a meter muy de fondo al hebreo, al griego, al latín, sino lo vamos a ver de manera superficial para que nuestro hermano lo entienda de manera muy simple y le quede muy claro y grabado qué significa el nombre de Jesucristo o de Jesús o del Cristo. Vamos adelante, mis queridos hermanos. La palabra Cristo no es un título cualquiera, así como presidente o licenciado o su majestad, sino que Cristo es un adjetivo calificativo. El nombre de Cristo significa el ungido. En el contexto judío se le ungía a los reyes con aceite para designarlos como el rey escogido y dotado con el Espíritu Santo. La palabra Mesías es una palabra hebrea que también significa ungido. Así es, mis queridos hermanos, ya vimos que Cristo o Mesías es el ungido. Eso es lo que significa Cristo ungido. Entonces Jesucristo es Jesús el ungido. Pero hay todavía más detalles que vamos a ver enseguida, mis queridos hermanos. Vamos a continuar. Su nombre, Jesús. Vamos a ver qué significa su nombre de Jesús. Del latín Jesús y del griego antiguo Jesús, del hebreo antiguo Yeshua, variante de Yahoshua,
que significa Dios es salvación, pero en concreto la palabra Jesús significa Dios salva, ¿sí? Entonces, si juntamos Jesucristo, pues es Dios salva el ungido. Más o menos así sonaría, pero ya muy españolizado el nombre, muy latino como el idioma que nosotros hablamos, pues se dice Jesucristo, y de esa manera nosotros identificamos al Mesías y reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Al decir Jesucristo, estamos reconociéndolo como tal, como Hijo de Dios y como el Mesías, el ungido. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Su título, el Cristo. En el cristianismo es sinónimo de Jesucristo. Cristo es la transliteración de una palabra griega, Iesous, que se traduce al español como ungido. De fondo está la connotación política religiosa que tenía para los hebreos el título de ungido de Dios, que implica una misión consagrada por Dios. Otra palabra equivalente a Cristo es Mesías, esta última de origen hebreo, como ya lo habíamos comentado hace unos momentos. En griego tenemos la siguiente relación: Iesous es equivalente a Jesús, y el nombre de la primera letra griega que forma el acróstico es la iota. Se escribe en griego ahí, pero se pronuncia Christos. Es equivalente a Cristo. El nombre de la letra correspondiente en el acróstico es chi o teo, teou, es traducido como Dios, y el nombre de la letra correspondiente es teta o ios, que es traducido como hijo, y el nombre de la letra correspondiente es upsilon, y finalmente sotaré es traducido como Salvador. Entonces, Hijo de Dios, el Salvador. Es lo que quiere decir en esta explicación, que yo también a veces me hago un poquito bolas, porque como no sé griego, bueno, se me dificulta un poco, pero sí le entiendo perfectamente qué es lo que quiere decir todo esto. Y yo espero que tú también, hermano, lo entiendas muy bien. No necesitamos saber griego o hebreo o latín para poder entender estas sencillas explicaciones. Bien, continuamos adelante porque viene algo muy importante, muy interesante. Este era un símbolo que usaban los primeros cristianos, usaban la cruz y usaban este símbolo. Vamos a ver cuál era el motivo de usar este símbolo. El término Ishoye o ictus también significa pez, y pez es uno de los símbolos más antiguos del cristianismo, siendo utilizado para identificar a los cristianos desde el origen de la religión, así como el de la cruz. Muchas veces los cristianos originarios prefirieron utilizar el pez como símbolo en lugar de la cruz, ya que era un símbolo más difícil de identificar como cristiano, y por tanto más seguro, dadas las persecuciones que sufrían en aquel momento. Sí, ¿ya viste ese pececito que hay veces que muchas personas traen colgados en el cuello, y nosotros tenemos, pues ya en estos momentos esta cruz, porque ya no hay esas persecuciones tan tremendas que había pues en el cristianismo primitivo? Pero sí te has explicado, te has preguntado alguna vez qué significan esas letras, la I, la X, la O, la Y, la E, que son letras griegas. Vamos a ver qué significa y por qué traían ese pececito los primeros cristianos. Vamos a ver qué significan esas palabras. Bueno, la I que está al principio del pececito significa Iesous. Acuérdense que es griego. En latín es Jesús, o en español es Jesús. Después la X significa Christos. En griego es Christos, esa X. Y en español pues es Cristo. La O o la T es Teou. Teou, ¿qué es lo que significa? En español es Dios. La Y es Dios, que es hijo. Dios, hijo. Y por último la letra, esa letra que yo digo que es una E, pero no es una E, significa sotare, que es Salvador. Y ya traducido literalmente al español dice Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Así es, mis queridos hermanos, pues este símbolo usaban los primeros cristianos.
Yo también en la actualidad he visto que muchos cristianos pues siguen usando ese símbolo y está bien, no está mal. Es muy importante que traigamos algo que nos identifique como tales, ¿no? Yo escuché a un sacerdote decir que pues tenemos que traer esa imagen de Jesucristo o esa imagen de esa cruz pues aquí en el corazón. Pero también digo, no está mal que traigamos pues una imagen colgada en nuestro pecho que nos diferencie pues de otras personas. Y así es como se identificaban en aquella época los primeros cristianos. Y no está mal que nosotros pues también nos empecemos a identificar y nos comencemos a diferenciar, pues no por otra cosa, pero a identificarnos más como cristianos. Bien, seguimos adelante. No es obligatorio que traigan una cruz, no es obligatorio que se pongan el pececito. Esto ya es al libre albedrío de cada quien. Vamos a continuar adelante. El bautismo de Jesús. Dios lo reconoce como el Mesías. Vamos a ver. El pueblo de Israel escuchaba a un profeta loco vestido en pieles de animales, que era Juan el Bautista, con los ojos de fuego, clamando en el desierto: arrepiéntanse, preparen el camino para la venida del Señor. Jesús llega al río Jordán, como cualquier otro hombre hebreo del pueblo, para ser bautizado por Juan el Bautista. Después de que sale del río, dice las Sagradas Escrituras, que una paloma desciende y se escucha una voz en los cielos y el Señor mismo lo unge y lo declara el Mesías, el Hijo de Dios, y esta paloma que va descendiendo pues es el Espíritu Santo. Ya lo vimos en la clase anterior sobre el bautismo. Se abrió los cielos, desciende la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye esa voz para que todo el pueblo escuchara: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Así lo dice el Evangelio del apóstol Lucas. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra clase en esta mañanita fría. Vamos a ver el bautismo de Jesús, lo vamos a ver más a fondo. San Lucas capítulo 3 versos del 21 al 22. Y sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Cuando el Señor ahí dice mi Hijo amado, es cuando inferimos que nos dice que es el Mesías, que es su Cristo, que es su enviado a la tierra para el perdón de nuestros pecados. Bien, vamos a seguir adelante, mis queridos hermanos. El ministerio de Jesús. Su mensaje, el anuncio del Evangelio, anunciando la buena nueva a todas las personas. Jesucristo andaba por toda Galilea anunciando el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Y esto viene en San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Fíjense cómo dice nuestro Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Y esa es una frase que nos invita todavía al día de hoy, todavía resuena hasta el día de hoy, después de casi 2000 años que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía no ha entendido que hay que convertirse. Todavía seguimos, o siguen algunos tirados a los vicios de este mundo, a los vicios de esta carne. Entonces, hermano, el tiempo se ha cumplido, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y el reino de Dios está cerca. Hay que convertirnos y aceptar la buena nueva. Vamos a seguir adelante, mis queridos hermanos, con nuestra clase del día de hoy. Jesús enseñaba con autoridad, o sea, enseñaba como los grandes maestros. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que viene en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Porque una cosa es enseñar con autoridad y otra cosa es enseñar para infundirle miedo a los feligreses, que era lo que hacían los escribas y fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no? Predicaban, pero infundiéndole el miedo a la gente. Y Jesucristo no, Él vino a anunciar el reino, Él vino a anunciar que todos podemos ser salvos, que todos podemos entrar a la gloria del Señor.
y hice alguna similitud con algunos pastores evangélicos el día de hoy, es mera coincidencia. Jesús predicaba con parábolas. Vamos a ver. Las parábolas son breves narraciones que encierran una educación moral y religiosa. Son relatos cortos, fácil de comprender y brinda verdad espiritual. También son una forma de ilustrar una enseñanza. Y vamos a ver aquí las parábolas, mis queridos hermanos. No son todas, estuve investigando, no son todas, si falta alguna, pues hágamelo saber en el comentario del video. Si ustedes creen que son todas, claro, hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí les voy a mostrar unas parábolas con las cuales nuestro Señor Jesucristo predicaba aquí en la tierra. Bueno, la primera es el amigo inoportuno. El amigo inoportuno, que viene en Lucas 5:8. El árbol y sus frutos. Mateo y en Lucas viene la misma parábola. Las bodas o luto, que esa parábola solamente viene en el Evangelio de Mateo capítulo 9. El buen pastor, esa viene nada más en el Evangelio de San Juan. El buen samaritano viene en el Evangelio de Lucas. La casa sobre la arena o sobre roca, es una muy buena parábola. Bueno, todas son muy buenas parábolas, pero esta está muy buena, mis queridos hermanos. La cizaña en el trigo, otra exquisita parábola. Habla sobre aquellos hermanos que van a estar dentro de nosotros, que van a estar predicando otras doctrinas. El constructor de una torre, también muy buena parábola que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento de la semilla de mostaza, imagínense, otra muy buena parábola que habla sobre el reino de Dios. Las 10 vírgenes, otra excelente parábola, mis queridos hermanos. Los 2 deudores, también está muy buena esa parábola. Los 2 hijos, esta no es la del hijo pródigo, no se me confundan, mis queridos hermanos. El fariseo y el publicano, otra excelente parábola, mis queridos hermanos. En una ocasión me dijeron unos hermanos que por qué no explicaba yo cada uno de ellas. No, hermanos, si me pongo a explicar o nos ponemos a leer cada una de estas parábolas, pues nos vamos a llevar todo el día aquí explicando solamente, creo que son 64 parábolas que tengo anotadas. Entonces nos tardaríamos aquí todo el día explicándolas y leyéndolas y analizándolas. Por eso nada más puse la lista, y tú ahí en casita, si quieres ir leyendo una por una, pues ya está a tu criterio. Si quieres conocer un poquito más qué dicen estas parábolas, pues ese es tu criterio, mis queridos hermanos. Yo te las pongo aquí en una forma de lista para que veas cuántas veces le habló nuestro Señor Jesucristo a su pueblo en forma ilustrativa. Para mí, yo siempre he dicho que es como una revista que nos daba nuestro Señor Jesucristo. Hay que echarle mucha imaginación para empezar a discernir lo que Él quería decir a través de las parábolas. Vamos a continuar con nuestra lista de parábolas. La 14, la gran cena, que esto está nada más en el Evangelio de San Lucas. La higuera, miren, está en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. También la higuera está muy buena. La higuera sin fruto, esta solamente está en el Evangelio de Lucas. El hijo pródigo, ¿quién no ha escuchado el hijo pródigo? Que es una parábola muy, muy hermosa, muy formidable, donde nos muestra esa misericordia que siente el Señor por nosotros, sus hijos. Ese gran amor y que nos abraza y nos arropa y nos envuelve y le da mucho gusto que hayamos regresado a casa. Esta parábola te la recomiendo, mi querido hermano, y estúdiala, analízala y vas a ver y vas a descubrir a ese Dios amoroso. Vamos a continuar con nuestra lista. El hijo que pide al padre, ese viene en 2 evangelios, esa parábola. Los labradores malvados, miren, viene en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas mencionan esta parábola. La lámpara en el lugar oculto, Mateo, Marcos y Lucas. La lámpara en el lugar oculto se refiere muchas veces a todos los que hemos estudiado las Sagradas Escrituras y tenemos que propagarla, tenemos que llevarla a nuestros hermanos. Pero hay veces que no, preferimos estudiar y guardárnosla y no decir nada.
por lo que ustedes gusten y manden, por miedo, por temor, por el que dirán, porque me avergüenzo del Evangelio, en fin, puede haber muchas explicaciones, pero todos aquellos que recibimos la palabra y no la predicamos, somos esas lámparas que están escondidas debajo de la cama, como dice esta parábola. Hermano servidor, lee esta parábola, analízala, escudriñala, agarra lo que te toque y lo que no te toque, deséchalo. Pues yo te invito, hermano servidor, a que la leas, la escudriñes muy bien. Aquí está el pasaje bíblico en donde la puedes encontrar. 3 pasajes bíblicos: Mateo, Marcos y Lucas. La levadura, también otra parábola muy exquisita de nuestro Señor Jesucristo. El mayordomo astuto. ¿Quién no ha leído el mayordomo astuto? La mujer que encuentra su moneda, otra parábola muy hermosa, muy exquisita en su contenido. Esa me encanta, esa parábola. Yo creo que me encanta la mayoría de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y quedaron aquí escritas en la Biblia. Es otra, la mujer que encuentra esa moneda, que busca desesperadamente esa moneda para completar lo que ya tenía destinado. También te la recomiendo, mi querido hermano. Es una parábola exquisita, exquisita para su lectura. Los niños que juegan, también otra parábola muy hermosa sobre el reino de Dios. El nuevo y el viejo, el vino nuevo y el viejo, me parece que es esa. Los obreros de la viña, esa parábola también está muy hermosa, donde el Señor nos llama a todos en cualquier etapa de nuestra vida. Puede ser en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra madurez, y cuando sale y selecciona a sus trabajadores al atardecer, es cuando ya llegamos a una edad muy adulta. Podemos tener 60, 65, 70 años. El llamado del Señor puede ser en cualquier momento. Es lo que quiere decir esta parábola. También, mi querido hermano, léela, te la recomiendo. Los obreros de la viña. Y viene exclusivamente en Mateo 20, del 1 al 16. Miren, nada más seguimos con esta lista. El pastor que encuentra su oveja, el pastor que va en busca de esa oveja perdida. ¿Quién no la ha leído? El padre de la familia y el ladrón, donde dice que estemos preparados porque la venida de Jesús va a ser como el ladrón, la perla preciosa, mis queridos hermanos. Otra parábola muy hermosa, muy exquisita. Miren, la puerta ancha y la puerta angosta. También viene en 2 pasajes bíblicos. Esa también está muy buena, esa parábola. La red, esa está hermosa para nosotros los servidores. El remiendo del paño nuevo, también otra parábola muy buena. El rey que va a la guerra, otra parábola exquisita. El rico nieto, necio, iba a decir el rico nieto, ¿no? Es el rico necio. El rico y Lázaro. ¿Quién no ha leído esa, la de el rico y Lázaro? Imagínense, el rico está en el infierno, dicen, y Lázaro está en el seno de Abraham. Y el rico le dice a Abraham: oye, dile a Lázaro que moje con agua sus dedos para que venga y me lo ponga en la lengua, porque aquí abajo pues el calor está terrible. Pero dice Abraham que hay un gran abismo entre el infierno, o entre el Jena, como dice la Biblia, y el seno de Abraham. Hay un gran abismo, no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, si caemos en el cielo, pues ya no podemos ir abajo, y si caemos abajo, pues ya no podemos ir al cielo. Esa está muy buena también, esa parábola, mis queridos hermanos. Se las recomiendo mucho que la estudien, la lean, la escudriñen. El sembrador, también esa parábola está muy buena, viene en 3 pasajes bíblicos. La semilla de mostaza, si vuestra fe fuera como una semilla de mostaza, le dirían a esa montaña: arráncate y tírate al mar. El siervo fiel y el siervo malo, también otra de las parábolas exquisitas del maestro, de nuestro gran maestro, el Señor Jesucristo. El siervo y su deber. Esta también se la recomiendo a todos ustedes, mis queridos hermanos, que son servidores de la parroquia, de la iglesia. Esta, la del siervo y su deber, léanla, escudriñanla, analícenla, saquen lo más importante, hagan una oración en referente a esta parábola, se los recomiendo. Van a empezar a crecer espiritualmente de una forma más rápida, mis queridos hermanos. Vamos a seguir adelante. Y
en nuestra lista final de estas parábolas que predicaba nuestro Señor Jesucristo, el siervo malvado, otra buena. Miren los siervos que velan, que están esperando al amo. Los talentos, ¿quién no ha escuchado el de los talentos? Ese de los talentos está muy buena, donde nos dan un talento y tenemos que dar frutos. Tenemos que hacer que ese talento rinda ganancias, dé a ganar, pero al reino, no para nosotros. Eso es lo que quiere decir esta parábola de los talentos, el tesoro escondido. Otra parábola hermosa. Son todas las parábolas del Señor, la vid y el pámpano. Miren nada más, mis queridos hermanos. El vino nuevo en odres nuevos. Esta es la que yo les platicaba hace rato. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos van a reventar, dice. Está muy bonita esta parábola. Vienen 3 pasajes bíblicos, se los recomiendo, mis queridos hermanos, que también lean y lo analicen. Y la última, la viuda y el juez. Esta es la última parábola de mi lista, mis queridos hermanos. Si tú tienes alguna más por ahí que yo haya emitido, que no esté en esta lista, pues anótamela aquí abajito en los comentarios, anótamela y con gusto la ponemos en esta lista para así seguir enriqueciéndonos todos. Pero ya vieron las parábolas, si quieren estudiarlas, pueden apuntar los capítulos, versículos bíblicos y pueden analizar una por una estas parábolas. Se van a aventar, yo considero como 3-4 meses en analizar cada una de estas 46 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si hay más, bueno, pues recomiéndemelas, anótemelas y yo con gusto las anexaré a esta lista. Jesús predicaba sermones también. Fíjese, aparte de las parábolas, también daba sermones. El más famoso, el Sermón del Monte. Mateo 5:8, lo que conocemos como las bienaventuranzas. También era un sermón para todos y es un sermón para nosotros en la actualidad. Vamos a continuar con nuestra clase. ¿Qué más predicaba el maestro? Vamos a ver. Daba profecías, Marcos 13 y Mateo 25. Miren nada más. Profetizaba la destrucción de Jerusalén, el fin del mundo y su segunda venida. Esas eran las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Jesús selecciona a sus discípulos, les da capacitación intensiva. Vamos a ver. Jesús no predicaba la buena nueva solo, o sea, él solito no andaba predicando. Llamó a un grupo de 12 hombres humildes para que lo siguieran y aprendieran de él. Les llamó discípulos, los cuales lo dejaron todo para seguirlo. Andaban todo el tiempo con Jesús, se enamoraron del proyecto de vida de Jesús. Lo dejaron todo para seguir al Maestro. Esperemos que muchos de nuestros hermanos entiendan qué es dejarlo todo. Tal vez no es dejar la casa, no es dejar a la familia, pero sí comenzar a dejar los vicios, dejar cositas que no nos permiten avanzar en esta vida espiritual de cristiano católico, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar poco a poquito. Si dejamos, si podemos dejar de tomar, si podemos dejar de fumar, si podemos dejar de ser morbosos, que son cosas pequeñas, imagínense lo que podemos dejar después, ¿sí? Cosas que son vanas, son cosas terrenales, pero que vamos a dejar por el amor a Jesucristo, por este proyecto de vida, no una vida aquí en la tierra, sino una vida allá en el cielo. Y todos nos debemos de enamorar de ese proyecto para irnos desprendiendo de estas cosas materiales que nos siguen atando, nos siguen amarrando a este mundo, a esta tierra, a este mundo carnal. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Espero que les esté interesando tanto como a mí. La palabra discípulo quiere decir que es aprendiz, estudiante, alumno. Y para que haya discípulo, debe de haber maestros. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra, cómo fue esa elección de los 12 apóstoles. Vamos a ver dónde lo dice. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 16, dice: Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos. Recordemos que en otro pasaje bíblico dice que Jesucristo
llegó a tener 72 discípulos y los mandó de 12 a predicar. Bueno, vamos a enfocarnos en este pasaje. Dice, y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bien, pues esta es la lista de los 12 discípulos. Hay ocasiones que nos preguntan, oye, ¿y cómo se llamaban los discípulos si no nos acordamos de los 12? Judas es Judas Iscariote y el otro Judas es Judas Tadeo, al que hoy en día todavía se le venera aquí, por lo menos en México se le venera mucho a San Judas Tadeo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Llegó a ser un traidor, no quiere decir el traidor como luego muchos se refieren a Judas. Recordemos que todos tenían una función, todos ya estaban predestinados para algo. Desde el vientre de la madre, ya cada uno de ellos ya había sido elegido para desempeñar pues cada una de las funciones que nuestro Señor Jesucristo o Dios le había asignado a cada uno de los 12 discípulos. Vamos a continuar adelante. Jesús hace milagros, curaciones y liberaciones. Los milagros que realizó demostraron la identidad y autoridad de Jesucristo, porque con estos proclama que el reino de Dios ha llegado. Como Dios, Jesús hizo los siguientes milagros. Vamos a ver aquí esa faceta de Jesús como Dios. Y aquí es donde la Biblia nos prueba a nosotros, o nos da esas pruebas que muchos quieren, de que efectivamente Jesús fue Dios aquí en la tierra. Nadie lo duda, nadie lo pone en tela de juicio, solamente aquellos que no han estudiado las Sagradas Escrituras o se han vuelto incrédulos. Pero les falta acercarse a Dios para comprender todo lo que Él nos mandó en estos mensajes. Bien, vamos a ver esos milagros que hacía Jesús en la tierra como Dios. Echó fuera demonios, curó a leprosos, sanó a ciegos, cambió el agua en vino, multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas, restauró una oreja cortada, calmó una tempestad en alta mar, provoca una pesca milagrosa y le hizo a Pedro sacar una moneda de la boca de un pez. Resucitó muertos también. Estas son pruebas fidedignas de que Jesús, como Dios aquí en la tierra, hizo estas manifestaciones divinas. Jesús tuvo fuertes encuentros con líderes religiosos, y estos líderes religiosos eran los escribas, fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque lo cuestionaban, porque ellos pensaban que era un farsante Jesucristo, porque también les iban a quitar todos esos privilegios que ya se habían ganado los saduceos y fariseos, porque tenían grandes privilegios en aquella época estos sacerdotes. Entonces ellos no tenían ese celo, y aparte como eran soberbios, pues por eso no le creían a Jesús, y siempre había unos encuentros pues fuertes entre Jesucristo y los líderes fariseos, y siempre nuestro Señor Jesucristo salió avante en lo que ellos le pretendían poner como trampas. Bien, vamos a seguir adelante, mis queridos hermanos. Eran sacerdotes judíos dedicados a obedecer y hacer obedecer la ley del Antiguo Testamento con esmero. Ayunaban 2 días de la semana, memorizaban las Escrituras, obedecían la ley del Sinaí y también otras leyes que ellos inventaron. Llegaron a ser soberbios y legalistas, usaron su poder para oprimir al pueblo de Israel y preservar su posición alta en que tenían en la sociedad. Envidiaban a Jesús, lo acusaban de ser un holgazán, amigo de prostitutas, y llegaron al extremo de arrestarlo y usar a los romanos para crucificarlo, para quitarlo de en medio.
La pasión de Jesús. Vamos a ver aquí, pues brevemente, algo sobre la pasión de Jesús, porque no es el tema. El tema es, vamos a demostrar que Jesús es Dios y es hombre. Entonces vamos a ver algo muy rápido sobre la pasión, qué significa la pasión, qué hubo dentro de esa pasión. Lo vamos a ver muy brevemente, no a detalle. Eso ya lo haremos en otra próxima clase. Como sucede en todos los acontecimientos importantes de la vida, en la vida de Jesucristo hay uno final ya profetizado. A ver, vamos a ver. Como sucede en todos los acontecimientos importantes, en la vida de Jesucristo hay un final ya profetizado, que lo podemos ver en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 20, y en el libro de Isaías, capítulo 53, versos del 1 al 12. Podríamos compararlo con la última escena de una película, o la última estrofa de una canción, o las últimas palabras de un ser querido, o los últimos 5 minutos de un partido de fútbol. Por lo general, casi siempre se reserva lo mejor y lo más importante para el final. Algo parecido sucede así en la vida de Jesús. Lo más relevante de los evangelios es cuando se menciona la última semana de su vida aquí en la tierra, llegando a su máximo clímax, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mencionaremos brevemente los sucesos principales de su última semana terrenal. Entrada a Jerusalén el domingo de Ramos. En lugar de montar en caballo blanco, preparado para los reyes, o un dromedario, Jesús entró en Jerusalén en son de paz, montado sobre un asno, cumpliendo así una profecía del Antiguo Testamento. Este domingo de Ramos es muy común que lo celebremos nosotros los católicos. Hay otros grupos que no lo celebran porque no creen en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Se dicen que son muy bíblicos y muy evangélicos, pero no celebran nada de esto. O sea, su fe es seca, es hueca, ¿sí? Su fe es muerta, porque estos acontecimientos son muy importantes. La entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde los niños gritan que Hosana, el Hijo de David, como ahorita lo vamos a ver. Es muy importante, ya se viene el Domingo de Ramos, ya estamos casi a una semana de entrar a nuestro miércoles de ceniza, al inicio de esa cuaresma, que todo católico, bueno, pues lo lleva a cabo, y después viene lo que es la Semana Santa, 8 días antes es lo que es el Domingo de Ramos, y viene la Semana Santa, esa semana crucial para el mundo cristiano. Para todos los cristianos es crucial esa semana, y si tú, hermano, acostumbras a salir de vacaciones esa semana, pues es una semana para guardar, no para salir a divertirse, a emborracharse y a pachangueársela. No, es una semana donde debemos estar en oración y estar meditando todo eso, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que hoy en día todos tuviéramos esa oportunidad de alcanzar la salvación. Todos somos salvos, pero tenemos que trabajar para ello, y fue gracias a esta última semana crucial que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Gritos, júbilo y saltos, niños gritando, sana el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, un santo está llegando a Jerusalén. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Zacarías 9:9 primero dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y vamos a ver qué se nos dice en el Nuevo Testamento. Y ahora en San Mateo 21, del 6 al 10, que dice así, fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él, o sea nuestro Señor Jesucristo, se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían.
¿Quién es este?, preguntaba la gente de aquel tiempo. Bueno, pues era el Hijo de Dios, era el heredero del trono del rey David, que la gente tal vez no lo entendía. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase del día de hoy. La última cena. Jesús instituye la Eucaristía. La Pascua. En la Pascua Jesús es el Cordero sacrificado. Y vamos a ver brevemente qué era la Pascua. ¿Se recuerdan de la noche en que los israelitas escaparon de Egipto? ¿Recuerdan cómo se salvaron los israelitas cuando por la noche el ángel de la muerte pasaba por la ciudad de Egipto, matando al primogénito de cada familia? Cada familia hebrea esa noche mató un cordero y puso la sangre sobre el dintel de sus casas. Desde esa noche los israelitas comenzaron a celebrar una cena en memoria de aquella salvación. La llamaban la Pascua o Pesaj. Es lo que se conoce hoy en el mundo. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 21 al 26. Porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra ahora en el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 6, versículos 54 al 60. Fíjense cómo queda muy claramente aquí instituida la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírles dijeron: Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Pero aquí está muy claro, o sea, nuestro Señor Jesucristo dice: el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hoy en día es muy triste y lastimosamente lo digo, hay muchos católicos que no creen que efectivamente en la Eucaristía está presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se diga de los hermanitos separados, ellos pues cuando eran católicos medio lo creían, cuando se pasaron a las congregaciones proselitistas, pues ahí les borraron eso, ¿no? Le terminaron por borrarles de su memoria que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es más triste que aquí dentro de la Iglesia Católica hay católicos que no creen que ahí esté el cuerpo y la sangre. Bueno, si no lo comen, pues no tendrán vida eterna. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, es una promesa que Él nos hizo. ¿Y dónde instituye la Eucaristía? Pues en la última cena, en la celebración de la Pascua, porque Él es el Cordero. Recuerden que en Egipto mataron el Cordero y se comieron su carne. Entonces, por eso Jesús hace alusión de que ese pan es su cuerpo y ese vino es su sangre. Entonces, tenemos que comerlo para poder tener vida eterna. Así es, mis queridos hermanos, yo los invito a que este pasaje bíblico en especial lo escudriñen. Se los voy a poner de nuevo en pantalla.
lo escudriñen, lo analicen y se darán cuenta que efectivamente es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, institución de la Sagrada Eucaristía. Eucaristía viene del griego euchareistein, que significa acción de gracias. La última cena es una cena pascual en memoria del Cordero sacrificado para la salvación de los hombres. Jesús se sienta a comer y les explica a sus discípulos: este vino que es mi sangre es verdadera bebida, y este pan que es mi cuerpo es verdadera comida. Yo soy el Cordero de Dios, doy mi vida por ustedes. Eso es lo que nuestro Señor nos infiere en la última cena. Ahora vamos a ver la muerte de Jesús en la cruz, que murió por crucifixión. Él se sacrificó por nuestros pecados. Jesucristo murió en nuestro lugar. Las Sagradas Escrituras nos dan varios ejemplos del sacrificio, de que alguien muere en lugar de otro. Vamos a verlo. Un animal murió y dio su piel para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Un carnero murió en el lugar de Isaac. Todos recuerdan el pasaje donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y al final, cuando vio nuestro Padre Dios que efectivamente pues Isaac iba a sacrificar a su único hijo, entonces pone un carnero ahí y le dice: pues has probado tu fe. Entonces le pone un carnero para que sacrifique al carnero en lugar de Isaac. Esto es a lo que nos infiere esto, ¿no? Mataron a un cordero y pusieron su sangre sobre los dinteles de la casa para salvar sus vidas en Egipto. Estamos hablando del pueblo de Israel. Miles de corderos fueron sacrificados a través de los años para pagar el pecado de los israelitas. Recuerde que en aquel tiempo se sacrificaba un cordero por el perdón de los pecados de los israelitas. Ahora vamos a ver a Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y lo vemos aquí en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Dice: porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador. No nos confundamos, hermano, una cosa es mediador y otra cosa es intercesor. Jesucristo es el único mediador. ¿Por qué? Porque dio su vida. Él se puso en nuestro lugar. Él pagó el precio. ¿Recuerdan la clase número 2? Él pagó el precio. Perdón, en la clase número 1 bien. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él es el mediador. Él nos dijo: quítense, yo ocupo el lugar de ustedes, yo pago el precio. Nada más. Si nosotros hay ocasiones que hacemos rogativas a la Virgen María, o a algunos de los santos, o a los santos, es para que intercedan. No es lo mismo ser intercesor que ser mediador. Todos los católicos y la Iglesia Católica dentro de sus doctrinas nos enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Pero hay ocasiones que los católicos tomamos como intercesores entre el hombre y Jesucristo a la Virgen María y a los santos. Entonces ellos son intercesores entre nosotros y Jesús, pero Jesús es el intermediario entre los hombres y Dios mismo. Espero que hayas entendido, hermano, y no estés confundido. Sí podemos hacer algunas rogativas a la Virgen María, sí podemos hacer algunas rogativas a los santos, sin olvidar que el único puente entre Dios y la humanidad pues es Jesucristo, no hay otro. Vamos a continuar adelante con nuestra clase, que está muy interesante. Al menos a mí me gustan estas clases. Y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene la resurrección al tercer día de su muerte. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. Jesús no es un fantasma. Después de ser levantado, caminaba, comía y tocaba a sus discípulos. Jesús está vivo. En días previos a su muerte, todos o casi todos habían negado a Jesús. Después de los encuentros con Jesús, posteriores a la resurrección, todos los apóstoles dieron testimonio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Jesús está vivo. Es lo que tenemos que tomar en cuenta todos nosotros, mis queridos hermanos. Jesús está vivo, Jesús no está muerto. Nosotros tenemos un Jesús vivo, un Cristo resucitado, aquel que nos prometió la vida eterna. Cristo vive, por eso hay que creer en sus promesas, en sus palabras, en sus enseñanzas. Vamos a continuar adelante con nuestra clase. Y vamos a ver, Jesús ha resucitado, vamos a verlo a la luz de la palabra. En San Mateo 28, del 1 al 7, dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, o sea, no María, la mamá de Jesucristo, fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos, o sea, se quedaron petrificados, congelados. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, ya os lo he dicho. Palabra de Dios. ¿Qué es Jesús? ¿Dios u hombre? Vamos a ver ahorita, mis queridos hermanos. Obviamente todo con pasajes bíblicos, no es lo que yo sienta, lo que yo crea. Con pasajes bíblicos vamos a ver que Jesús es Dios, o es hombre, o son las dos cosas. Lo vamos a ver con la Biblia para que no te quede la menor duda, mi querido hermano. Jesús es enteramente Dios y enteramente hombre. La Biblia enseña claramente que Jesús es el Dios hombre. Fue crucificado precisamente por identificarse como el divino Hijo de Dios. Jesús constantemente hablaba y se portaba como si fuera Dios mismo en persona. No es 50% divino y 50% humano. Tampoco la Biblia dice que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Jesús es enteramente Dios y enteramente hombre. Jesús es una sola persona en él. Dios y el hombre son una sola persona y la misma persona. Todo en él es Dios hombre y hombre Dios. Es consubstancial a Dios y consubstancial al hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre y distinto del Espíritu Santo. Las dos naturalezas están unidas en Cristo según la sustancia a la que se llama unión hipostática, la cual se realizó en el primer instante de la encarnación. Por eso decimos que Jesús es de dos naturalezas y en dos naturalezas. Todo esto nos lleva al compuesto teándrico que hay en Jesús, del griego theos, que es Dios, y andros, que es hombre, que califica este término al ser y al acto divino humano que hay en Jesús solamente y en nadie más. Así es, mis queridos hermanos, en esta imagen, bueno, se explica bien lo que es la unión hipostática. Vamos a ponerla de nuevo en sus pantallas. La unión hipostática, tenemos en la Santísima Trinidad a Padre, Hijo y al Espíritu Santo. El Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Y los tres es un mismo Dios, pero Jesús encarnó en María, y es cuando es Jesucristo o Jesús. Y al encarnarse en María, no pierde esa naturaleza divina y por ende, o por lo tanto, toma la naturaleza humana. Entonces, a eso se le llama la unión hipostática. Una persona, dos naturalezas. Espero que ahí la hayas entendido, por eso les dejo un poquito esa imagen.
Y continuamos. Ejemplos del Jesús hombre. Vamos a ver aquí. Todo es en base a la Biblia. Dios nos entiende. Jesús vivió una vida completamente humana y puede identificarse con cualquier sentimiento humano que pudiéramos tener. Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. El enemigo trató de tentar a Jesús. Hebreos 2:18. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en esta carta a los Hebreos. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que ven probado. Bueno, aquí les vamos a dar una explicación muy rápida, está muy claro, pero vamos a explicarlo. En Hebreos 2:14 al 15 dice, por lo tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó Jesucristo de lo mismo, para aniquilar la muerte mediante su muerte. O sea, necesitaba Jesús hacerse carne como nosotros para poder derrotar pues al enemigo o al señor de la muerte, que es el demonio. Y también él como persona, como ser humano, pudo derrotar al demonio en el desierto cuando fue a ayunar los 40 días y los 40 noches. Dice, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. O sea, él también fue probado por el demonio. Entonces, cuando nosotros somos probados y pedimos ayuda de Jesucristo, pues él nos puede ayudar porque él ya experimentó en carne propia, ahora sí, en carne propia, lo que es tratar de ser tentado por el enemigo. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra clase del día de hoy. Y vamos a ver, resistió a la tentación. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. En Hebreos 4, del 15 al 16. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Aquí se está refiriendo el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Esta carta está muy clara, o este pasaje bíblico está muy claro. Como persona, Jesús sintió cansancio después de un largo camino. Claro, porque era ser humano, porque también como nosotros sentimos cansancio. Vamos a ver en Juan, capítulo 4, versículo 6. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Como persona, pues también se cansaba y sentía sed. Dormido en la barca después de un día largo. Recuerdan que estaba ahí en el alta mar y, bueno, vamos a leerlo. Marcos 4, 35 al 38. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Por aquí lo importante del pasaje bíblico es que también duerme como persona. Como ser humano también siente sueño, también se cansa, también se fatiga el maestro. Y también como hombre, como humano, tuvo hambre y sed. Pidió agua durante un descanso durante su viaje a Samaria, que es donde está en el pozo de Jacob. Dice, llega una mujer de Samaria, Sacarao, Jesús le dice, dame de beber. Y todos conocemos lo que la Samaria le dice a Jesucristo, ¿no? Pero no es el tema ahorita. Ahorita estamos demostrando mediante la Biblia que Jesús es enteramente hombre. Sobre la cruz también sintió sed. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumplieran las Escrituras, dice, tengo sed. Pidió de comer después de la resurrección camino a Emaús,
También todos ya conocemos ese pasaje bíblico, pero vamos a recordar aquí un poquito de él, que dice: como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿Tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Jesús se molestaba también, como persona Jesús se molestaba. Reprendió a los fariseos. En Mateo 22, 27 y 33, bueno, capítulo 23, versos 27 y 33. Y fíjese cómo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el versículo 33 dice: serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación del Gehenna? O sea, también los reprendía y se molestaba. Expulsó a los vendedores del templo, también recordamos mucho ese pasaje que viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y dice: y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Porque la casa de mi padre, dice otro pasaje bíblico, es casa de oración. Y lastimosamente, mis queridos hermanos, hoy en día hay muchas parroquias pues que se asemejan a este templo, ¿no? Que ya adentro hacen vendimias, adentro pues ya hacen negocio, ya tienen mercadería dentro de algunas parroquias, y eso no es muy triste. Es muy triste ver que inclusive también nosotros cooperamos para que esa mercadería o esa forma de vender se haga dentro de las parroquias. Vamos a salirnos al atrio, ahí podemos hacer las ventas, ahí podemos hacer lo que queramos, si queremos cambiar, vender, hacer cambalache, lo que ustedes quieran, pero que sea fuera del templo, ahí en el atrio de la parroquia. Pero lastimosamente ya muchas parroquias, o algunas parroquias que he visitado, he visto que pues dentro de ellas hay este tipo de situaciones. Y no queremos que venga nuestro Señor Jesucristo y los corra con el látigo. Vamos a continuar. Jesús se entristece. También como ser humano, Jesús siente tristeza. Se decepcionó de sus discípulos cuando no pudieron expulsar a un demonio. Mateo 17:17, ahí viene escrito: Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. O sea, le pidió Jesús a los discípulos a ese endemoniado. Y también lloró por Jerusalén. Lucas 19:41 al 42. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Lloró por Lázaro cuando éste murió. También recordamos ese pasaje bíblico, hermanos. Y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondían: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. ¿Por qué? Porque también Jesús tenía sentimientos, también Jesús como ser humano también lloraba, también sentía, también le dolía a él todo lo que pues, nos pasaba a nosotros, y a él como hombre, como persona, estaba sintiendo todo lo que el ser humano sentía. Y así poder entender por qué el ser humano actúa de la forma en que actuamos. Bien, vamos a continuar adelante. Seguimos adelante. Se entristeció antes de que lo crucificaran. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se entristeció porque sabía que ya estaba próximo a entregarse por nosotros en la cruz. Lucas 22, 44, 45 dice: y sumido en agonía, insistía más sobre su oración.
Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Vamos a ver más sobre la vida de Jesús. Ahora vamos a ver la divinidad de Jesús. Entonces, en los pasajes anteriores estamos demostrando, o queda demostrado, que Jesús como ser humano sentía, lloraba, comía, también bebía. En fin, hay muchas cosas que Jesús hacía como hombre, como una persona de carne y hueso como nosotros. Ahora vamos a ver la otra parte, que es esa parte de divinidad, esa parte de Dios hombre, Dios. Vamos a ver cómo actuaba como Dios. También nos vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Casos que prueban la divinidad de Jesús. En el mundo hay bastantes sectas que enseñan que Jesucristo no es Dios. La Biblia enseña explícitamente que Jesús sí es Dios. Y en muchas otras veces las acciones que realiza Jesús demuestran que Él es Dios. Examinemos los siguientes ejemplos. Jesús perdonó pecados, que eso era solamente para Dios. Marcos 2, del 5 al 7. Recibió adoración. Y aquí están los pasajes bíblicos donde Jesús recibió adoración como Dios. Jesús llama Dios a su Padre. Y acuérdense que hijo de tigre, pintito, ¿sí? Si Jesucristo es el Hijo de Dios, pues Él también es Dios, por obvias razones. Vamos a continuar. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, que viene en Juan 10:30. Jesús explicó a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a seguir en esta listita que tenemos. El apóstol Tomás le llama Señor mío y Dios mío. Jesús llama los ángeles de Dios sus ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Llama a los escogidos de Dios sus escogidos. Llama el reino de Dios su reino. Cuando dice si mi reino fuera de este mundo, ahí también dice que es su reino. Jesús dice que Él va a juzgar al mundo. Él va a venir como juez y como Dios es el único que puede juzgar al mundo. Por eso Él ahí nos reitera, dice yo voy a venir a juzgar. O en el final de los tiempos nos va a venir a juzgar. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Seguimos adelante. Jesús dice que Él es Señor del sábado. Él es dueño del sábado. El apóstol Pablo enseña que en Él habita toda la plenitud de Dios, todo el poderío de Dios, toda la manifestación de Dios, toda la plenitud. Ahí sí está claro. En su carta a los Hebreos enseña Pablo que Jesús es heredero de todo lo creado. Y lo máximo, Jesús resucitó de entre los muertos para que todos vivamos en Él. Así es, mis queridos hermanos. Quedó demostrado que Jesús es Dios y es hombre. Nada de 50 y 50, nada de 100 y 100. Es enteramente Dios y enteramente hombre por estas pruebas que acabamos de presentar, de que prueban, ahora sí, estas pruebas que prueban que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. Tiene estas dos sustancias. Vamos a continuar. Ahora, Jesús es el verbo divino, es el verbo de Dios y también la Biblia nos dice que efectivamente Jesús es el verbo. En el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 1 y en el 14 dice así. Fíjense, en el versículo 1 dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Se está refiriendo a Jesús. Y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Jesús es yo soy, y yo soy pues es Yahvé, porque le pusimos las consonantes, nosotros no, sino en aquel tiempo le pusieron esas consonantes y da el nombre de Yahvé. ¿Por qué Jesús es yo soy? Jesús le responde a los fariseos en Juan 8:58, fíjense nada más.
Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan 18, del 4 al 6. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Díceles, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hay algunas traducciones que dice que cayeron rostro en tierra. ¿Quién? Pues los soldados que iban a apresar a Jesús ese día, el día de la cena, de la última cena. Acuérdense que estaban en el huerto de los olivos con sus discípulos celebrando la Pascua. Y es cuando llegan los soldados traídos por Judas para identificar al maestro y entregar. Entonces le preguntan, ¿quién es Jesús? Yo soy. Y dice las Sagradas Escrituras que en ese momento se hicieron para atrás, cayeron rostro en tierra porque les dijo, yo soy. Y los judíos siempre creyeron y siguen creyendo que yo soy es Dios. Por eso los soldados cayeron rostro en tierra. Vamos a continuar. Yo soy el que soy. Bueno, ¿de dónde dice eso? ¿De dónde nos valemos? Pues nos vamos al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 34, del versos del 14 al 15, dice, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Y aquí es donde viene el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús dice, yo soy, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Sí? Buscamos a Jesús, yo soy. O sea, siempre recalcaba a nuestro Señor Jesucristo eso porque Él era el mismo Dios encarnado que vino a la tierra. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Y ya estamos por finalizar esta clase. Jesús es Yahvé, Jesús es Dios. Una reflexión, llegamos al final vamos a regresar esta pequeña lámina que a mí me encanta. Me gusta esta. Jesús es Yahvé, Jesús es Dios. Jesús es Yahvé, Jesús es Dios. Bien, ante todo lo que se ha presentado en esta clase el día de hoy, espero que te haya quedado claro, mi querido hermano, mis queridos hermanos, que no cabe la menor duda de que Jesucristo es Dios mismo encarnado, es la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne, que tiene las dos, la unión hipostática, las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces no nos cabe la menor duda, esta es doctrina 100% católica, es doctrina 100% cristiana católica. Y es lo que todos nosotros los cristianos católicos debemos de saber, que Jesús efectivamente es Dios y es hombre. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, llegamos al final de esta clase. Les recuerdo que estamos a mitad del módulo número 1 y se vienen clases todavía muy interesantes, temas muy importantes que tú como cristiano católico pues debes de saber. Espero que te estén interesando y vamos a pasar a nuestra reflexión final. Vamos a ponerla en pantalla. Aquí me hice un poquito de bolas, pero ahí está en pantalla. Vamos a pasar a nuestra reflexión personal. Señor Jesús, hoy entiendo cuando decías que no eras de este mundo. Siempre te manifestaste como Dios. Hoy en día estoy completamente seguro que verdaderamente eres Dios y tu paso por la tierra fue como hombre. Por la tierra como hombre fue con el único fin de que nosotros te conociéramos en esa faceta. Tú te hiciste hombre para entendernos y para que al conocerte tal y como eres,
llegáramos también a amarte, así como tú lo haces con nosotros, y dejar tus palabras impresas en nuestro corazón. Amén, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, comparte con otros lo que has aprendido hoy, da tu testimonio de conversión, lleva el Evangelio a tus hermanos, invita a otros que se acerquen a Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final, ahora sí, al final de esta clase del día de hoy. Les agradezco de antemano que me hayan aguantado pues estos 6 videos y espero que hayan aprendido un poquitito de cada uno de ellos. A lo mejor no tienen mucha enseñanza que ustedes esperan, pero con algo poquito con lo que se hayan quedado, yo creo que es más que suficiente. Si no entendiste muy bien el video, las explicaciones, pues tienes la ventaja de que puedes regresarlo y volverlo a reproducir y así con más calma puedes ir analizando todos esos testimonios de por qué Jesús es Dios y por qué Jesús es hombre. Muy bien, mis queridos hermanos, no se te olvide darle like al video, compártelo con tus amigos, con tus familiares, en tus grupos, compártelo, porque es muy importante que los católicos volvamos a entender ese cristianismo, volvamos a sentirnos esos cristianos de las primeras épocas, de las primeras décadas del cristianismo sobre la tierra. Dale like, compártelo, déjame tu comentario. Te recuerdo que mis videos yo no los monetizo, no me quiero volver pues ahora sí que vendedor del evangelio, pero sí compártelo, mis videos no están monetizados. Bien, antes de concluir, como siempre, vamos a hacer una oración agradeciéndole a nuestro Señor Padre el haber estado el día de hoy con ustedes. Vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno y amoroso, te damos gracias porque el día de hoy pudimos estar aquí, pues todavía alimentarnos de conocimientos de las Sagradas Escrituras, porque estamos deseosos de conocer a tu Hijo, de conocerte a ti, conocer el Espíritu Santo e ir por todo el mundo a propagar la buena nueva, así como tu Hijo nos dejó enseñado, que vayamos a todas partes y llevemos la buena nueva, llevemos el Evangelio. Prediquemos a ese Cristo crucificado, como dice San Pablo. Por eso, Señor, espero que esta palabra que el día de hoy nos dejaste dé fruto y que nuestro talento no siga oculto, que no seamos esa lámpara que está debajo de la mesa, que salgamos porque nosotros somos la luz del mundo para derrotar esta oscuridad en que está cayendo el mundo desafortunadamente. Bien, querido Padre, y también te pido por nuestros hermanos, esos hermanos que sufrieron esa terrible desgracia en Turquía y en Siria. Hay demasiados muertos, Señor, también son tus hijos, que tu misericordia los alcance. Así es, mis queridos hermanos, esto te lo pedimos en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a poner en nuestra pantalla la oración a San Miguel Arcángel, que también es una oración muy importante que hagamos después de tomar nuestra clase. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con otra nueva enseñanza. Que Dios los bendiga y que se la pasen muy padre este fin de semana en compañía de sus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.